Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que damos la palabra a artistas, deportistas, gente del mundo de las ciencias, las artes, la política y de la sociedad civil. América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. 8 de cada 10 personas viven en una ciudad, según cifras del Banco Mundial. Para las autoridades, así como para los 650 millones de pobladores, habitar esas ciudades, sus ciudades, constituye un desafío gigantesco permanente. Para hablar de ello, de cómo está evolucionando la urbanización en Latinoamérica, de las situaciones y alternativas que se han venido presentando, contamos con la presencia en nuestros estudios de Yaneira Wilson, arquitecta y doctora en urbanismo, codirectora del libro Habitar las ciudades latinoamericanas, publicada recientemente por la editorial L'Harmattan. Yaneira, bienvenida a esta Escala en París. Gracias por venir a nuestros estudios. Mil gracias a ustedes por la invitación. Hablar de ciudades latinoamericanas presenta una serie de temas, una serie de estudios muy concretos de diversas experiencias que se han vivido en América Latina. Antes de analizar esas experiencias que presenta su libro, yo quisiera preguntarle por qué es importante el estudio del habitar en tanto que tal. Pues el estudio del habitar es importante porque contempla una cantidad de procesos políticos, sociales, que tienen que ver no nada más con el tema de la vivienda o con el tema de dónde podemos estar, sino las relaciones que podemos establecer entre los individuos y con respecto a las situaciones actuales de medio ambiente que son importantes tener en cuenta. Habitar, pues, es un proceso, no es un estado, es decir, una situación en constante evolución, si entiendo bien. Ciudades grandes hay muchas, megalópolis hay muchos. ¿Qué es lo que hace la particularidad de las grandes urbes latinoamericanas? Por supuesto que es un proceso y en ese proceso tendencia a decir que las ciudades latinoamericanas tienen una particularidad de reaccionar con bastante fuerza, son bastante reactivas con respecto a la cantidad de movimientos sociales que se han generado en distintos procesos políticos. Tenemos tendencia a, sí, considero que la particularidad es la fuerte reactividad que pueda tenerse y de volver a estar en mejores situaciones independientemente de lo que ocurra. Yaneira, antes de comenzar nuestro programa, usted me comentaba, y decíamos, el libro del que estamos hablando fue el resultado de un coloquio en el que participaron miembros y representantes de toda Latinoamérica. Ustedes no se esperaban el número de contribuciones que recibieron. No, Háblenos de esa experiencia. Perdón. Sí, fue una gran sorpresa porque inicialmente cuando uno hace este tipo de llamado a proyectos, y en este caso que era sobre las ciudades latinoamericanas, pensamos que íbamos a recibir unas 40, 50 respuestas y llegamos a recibir casi 500. Lo que nos hizo, pues, dedicarnos completamente a tratar de buscar otros recursos y que el coloquio llegara a transformar completamente los estudios urbanos que tenían unas referencias bastante más antiguas y cómo pudimos colocar sobre el tapiz una cantidad de estudios urbanos actuales sobre la financiarización, sobre los problemas urbanos, del tipo del medio ambiente, las políticas actuales de vivienda. Y bueno, sí, fue una gran sorpresa y el libro es el resultado de ese recorrido que comenzamos. Enhorabuena, precisamente este libro, Habitar las ciudades latinoamericanas, decíamos, analiza varias experiencias. Una que llamó mi atención es la de la agricultura militante que se da en Sao Paulo, en Brasil concretamente, y que consiste, entre otras cosas, en ocupar espacios, vamos a decir, públicos sin la autorización de las autoridades correspondientes. ¿Por qué fue retenido este tipo de experiencia? ¿Qué es lo que aporta este tipo de casos, por ejemplo? Sí, bueno, ese trabajo de Naguib propone el estudio de las relaciones más en un sistema de horizontalidad con las políticas públicas, es decir, en qué momento los espacios públicos pueden ser ocupados por una actividad distinta y que es gerenciada por los habitantes. Entonces, trataba de mostrar cómo la agricultura urbana forma parte de un militantismo y que puede tener un impacto dentro de los decidores de la ciudad. Habitar significa también ocupar un espacio, una morada. En el caso de usted, Yaneira, usted viene de Venezuela, presenta un estudio bastante interesante sobre la experiencia de los programas de construcción de vivienda, primero bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez, más recientemente bajo la dirección del presidente Maduro, y lo que usted destaca es que no solo hay una ideologización
de ese tipo de programas, sino claramente una utilización, dijéramos, una cuestión muy productivista. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que en el momento que Chávez llega al poder, se generan una cantidad de lo que se llaman unas misiones, que son unas estructuras paralelas a las estructuras políticas de políticas públicas clásicas. Institucionales. Exacto, y que tratan de resolver los problemas de alimentación, sanidad, vivienda, y en el caso de Venezuela, un país de 30 millones de habitantes que sufre una crisis multifacética, donde 5 millones de personas han huido del país o han salido del país, se propone una construcción de 5 millones de viviendas y si estimamos un radio de 4 personas por vivienda, estimaríamos que 20 millones de personas estarían viviendo en ese programa de vivienda social. La casi totalidad de la población. Exacto. Y la particularidad es que en esa producción hay una cantidad de símbolos y de imágenes, como puede ser la firma de Chávez en las fachadas del edificio o los ojos, que están tanto en las fachadas como en el interior de los apartamentos, y es lo que Marcel Mauss habla de la creación de una deuda, que en el caso de Venezuela es bastante clara, entre la deuda que se genera, una nueva deuda o relación que se genera entre el Estado y las personas que son beneficiarias de esas viviendas. O sea, hay todo lo que yo llamo un marketing político territorial a través de tratar de dar oportunidad a acceso a ciertos derechos fundamentales, pero con una ideología que pues abarca un espacio bastante importante. Que está como trasfondo y que está presente también en el fondo de la escena. Es totalmente visible. Yaneira, Habitar y Habitat plantea una serie de contradicciones. El caso que me viene más rápidamente a la mente es, por ejemplo, justamente entre el transporte público, el uso del automóvil, el vivir en una casa, el vivir en un edificio de condominios. ¿Cómo se equilibra esta situación precisamente en el hábitat de las ciudades latinoamericanas? Sí, el equilibrio es bastante frágil, es decir, hay momentos en los que hay muchas iniciativas colectivas para tratar de agrupar y poder tener ciertos servicios que puedan disminuir el consumo excesivo del vehículo o cómo utilizar el espacio de la tierra de una manera que pueda aprovecharse mejor su uso y su consumo, y es por ello que pues se benefician ciertos espacios más colectivos, y eso tiene que ver con incluso la manera en la que nos vamos relacionando hoy día. Yo creo que incluso con la pandemia que vivimos hace poco, es inevitable que tenemos que seguir profundizando sobre cuáles son esos mecanismos de ocupación del espacio, si es ir más hacia ese uso del transporte colectivo o todo el desarrollo que vemos actuales de las movilidades dulces, como los que le llaman como el uso de la bicicleta o otros transportes que pueden ser menos dañinos al planeta. ¿Cómo se puede distinguir la construcción de una verdadera autonomía, de una verdadera alternativa de lo que es ponerle un parche a la ausencia de política estatal? Pienso que el tema del parche viene en el momento en el que, de igual manera, los problemas estructurales no son comprendidos por las políticas públicas. Es decir, cuando no hay consultación, cuando no hay una inclusión de las personas que requieren los servicios, y cuando el Estado o el Estado o el privado trata de dar una respuesta que no corresponde a esas necesidades, básicamente es un parche y es una respuesta que no corresponde. Las personas no se van a apropiar del sistema y generalmente va a funcionar de una manera inadecuada. Comentaba usted hace unos momentos que ha sido la experiencia no solo de Latinoamérica, sino a nivel internacional, el surgimiento de la pandemia, la necesidad de adaptarse como urbes a este tipo de situación. En el caso de Latinoamérica, lo decimos, está en un proceso de urbanización muy acelerado. No solo está la resurgencia de pandemias cada vez de manera más recurrentes, está también el problema, entre otras cosas, de la escasez de agua, del cambio climático. ¿Hay alguna ciudad que usted pudiese citar esté a la vanguardia o que pueda servir un poco como modelo de lo que son las posibilidades de adaptarse precisamente a esos enormes desafíos?
Creo que podríamos citar en el caso de Mendoza, Argentina, o incluso en el caso de Ciudad de México, cómo existen ciertos movimientos igual políticos o colectivos donde tratan de poner en valor el uso del agua como un recurso, o incluso en Ecuador también, como un recurso valioso, sagrado, y que empiezan a cuestionar ciertas políticas del uso del agua que existen clásicamente y cómo pueden ser distribuidas de otra manera. Entonces, me parece que el tema de la comprensión del uso y del valor del recurso en esas ciudades está siendo un poco más estudiado o sí, puesto en debate para que sea un derecho más de la parte de los habitantes y no de gestión del Estado. ¿Supone esto, en la situación actual de Latinoamérica y no solo, que se tendría que luchar como alternativa para que el agua sea un derecho social realmente y no escapar a lo que son los procesos de privatización que se han visto en una serie de países de América Latina? Sí, claro, yo creo que el tema del agua es como cuando se habla de todos estos modelos neoliberales, incluso con respecto al consumo del agua, donde el que la gestiona es más el privado o unas empresas mixtas o el Estado, y bastante excluido está el usuario o los habitantes de ciertas comunidades o de la ciudad. Entonces sí, es ver cómo puede darse más valor a quién la gestiona y cómo se usa, y que no sea tan desvinculado tanto el Estado como los usuarios. Yaneira Wilson, ¿cuáles serían algunos de los principales desafíos que tendrán que enfrentar estas megalópolis, estas grandes urbes latinoamericanas en el corto plazo? Ya hemos citado algunos casos, el cambio climático, la escasez de agua, pero sabemos que hay otros más que tal vez ni siquiera son considerados. Está el problema del tratamiento de la basura, por ejemplo, el problema del transporte público, pero ¿hacia dónde tendría que enfrentarse, orientarse esas urbes, esas poblaciones para resolver estos enormes desafíos que tendrán frente a ellas en el corto plazo? Bueno, los desafíos, como bien lo acaba de decir, tienen que ver con todos estos problemas que además yo creo que es importante agregar la parte política y todos estos cambios que están ocurriendo en América Latina, que pues requieren una atención y una participación bastante más importante de la parte de todos los habitantes. Yo considero que hay que estar más activo en las acciones a tomar sobre lo que está ocurriendo en el cotidiano, y pues de repente podríamos abarcar esos desafíos de una manera más óptima. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Yaneira Wilson, doctora en arquitectura y una de las directoras de la obra Habitar en las ciudades latinoamericanas, su presencia en nuestros estudios. A ustedes, gracias por esta cita con Escala en París.